Nos encontramos en uno de los templos más interesantes de la ciudad de Cáceres, que es la ermita del Espíritu Santo. En esta ermita se conservan dos imágenes interesantísimas, reliquias del pasado y herencia de la cofradía de la Santa y Veracruz. Aquí justamente detrás de mí está la imagen del Señor amarrado a la columna. La iconografía del Cristo amarrado a la columna no le era extraña a los cacereños de la época, puesto que en muchos testamentos nos aparecen reseñas de cuadros, de estampas que tenían con estas escenas de la Pasión. Incluso también hay algunos murales, como por ejemplo en la ermita de San Benito, concurridísima en los tiempos de finales de la Edad Media y comienzos de los tiempos modernos, en el convento de San Pablo, también en el sotocoro, incluso en la clausura, pero claro, en la parte de la clausura no era de acceso al público. Incluso también un relieve, un alto relieve, en el retablo de Santa María, que en 1551 labraran Roque Balduque y Guillén Ferrán. La verdad es que la Veracruz, cuando nace en 1521, nace con una voluntad medieval, de espíritu medieval, no está todavía en consonancia con los tiempos modernos ni con esa religiosidad moderna, puesto que nace como una cofradía penitencial, cofradía justamente de la sangre, en la que no es la imagen lo importante, sino la penitencia, el hecho de la penitencia pública. Un poco como aquellas imágenes de los penitentes de los tiempos de Savonarola en la Florencia del siglo XV. Resulta que durante bastantes años la Veracruz va a ser la que esté encargada de los desfiles procesionales, hasta que en 1582 el obispo Galarza funda la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y la antigua imagen de Nuestra Señora de Santa María de los Caballeros, titular de la cofradía, de la ermita donde se va a radicar, se transforma en imagen de Cofradía de la Soledad y ese mismo año se le añade un crucifijo que había al que se articula para celebrar la ceremonia del descendimiento. Y luego, en 1609, con la incorporación por orden del obispo Galarza de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que a la cofradía, a la antigua cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia de Santiago. De esta manera va a quedar estructurada lo que es las procesiones de Semana Santa durante largo tiempo, hasta que en 1656 irrumpe en Cáceres, de regreso de Indias, un cacereño, el alférez Francisco Martín Carrasco, quien, según dice, por su devoción, en 1655 encargó en la ciudad de Sevilla una imagen del Señor atado a la columna. A punto de regresar a Indias, el 27 de enero de 1656, le va a dar poder a su padre, Benito Martín Carrasco, quien había sido mayordomo de la cofradía de la Veracruz en 1652, para que ceda esta imagen a la cofradía de la Veracruz, entonces se llamaba Cofradía de la Cruz y de los Disciplinantes. El 25 de febrero, el padre otorga la escritura notarial de cesión a la cofradía y ese mismo día, reunidos en la ermita de San Benito, en la plaza, lo que hoy es Ermita de la Paz, la cofradía va a aceptar esta donación. Francisco Martín Carrasco, a través de su padre, impone dos condiciones. Una, que la imagen se custodie, se le tribute culto en la capilla de San Diego, en el altar de Santa Elena del convento de nuestro Padre San Francisco de Cáceres. Y la segunda, que esta imagen salga en la procesión del Jueves Santo. Ese mismo año, el 9 de abril de 1656, fíjense qué coincidencia, un 9 de abril es el día en que por primera vez, se van a cumplir ahora 30 años, la imagen del Señor de la Eucaristía sale por primera vez en procesión por las calles de Cáceres. El 9 de abril de 1656 se reúne la cofradía, Domingo de Ramos que era, para organizar la procesión de la sangre del Jueves Santo. Procesión que ese año no puede salir
por el temporal de agua y de lluvia que ponía en peligro a las personas y sobre todo la salud de los que iban a participar en la procesión, y se suspende. No va a ser hasta 1657 cuando salga la imagen por primera vez en la procesión del Jueves Santo de la Veracruz, de la noche del Jueves Santo. La imagen antes del traslado a San Francisco, había estado expuesta en la iglesia de Santa María. Los hechos importantes que han acaecido, pues anota justamente esta circunstancia, este traslado. Sale de Santa María, va por la Puerta Nueva, Arco de la Estrella, Pintores, y desde por allí pues va hacia San Francisco. No sabemos si por Fontenova, por Camino Llano, porque eso ya no lo especifican los detalles, pero va hasta San Francisco. Y al llegar al atrio de San Francisco, que por suerte se conserva, pues se monta una polvareda entre el clero secular y el clero regular por quien tenía que presidir en ese momento la procesión. Ahí en el atrio de San Francisco, a la salida de la procesión de la Veracruz, va a haber a lo largo de la historia varios rifirrafes entre la autoridad civil y la autoridad religiosa sobre quién presidía, y aquí exactamente igual, y nos narra Bartolomé Sánchez Rodríguez que estuvo a punto de regresar a la imagen sin entrar en el convento, pero por suerte pues allí se accedió y allí se colocó. La imagen va a estar durante mucho tiempo en el altar, en la capilla de Diego García de Ulloa. Ya hablamos también el año pasado, al tratar un poquito de la Veracruz, de esa capilla, que era la capilla del, digamos, el que propulsó la fundación y el establecimiento de los franciscanos aquí en Cáceres, con el milagro del encuentro de las monedas que no tenía, en fin, toda esa historia que se narra sobre la fundación milagrosa del convento de San Francisco de Cáceres. Allí va a estar expuesta y allí van a ir confluyendo todas las imágenes que se van a incorporar a la procesión de la Veracruz. Con la incorporación de esta imagen, que se la señala el puesto detrás de los 3 estandartes y delante de los 5 crucifijos que procesionaban, digamos que hacen una especie, digamos, de división entre lo que va a ser luego la cofradía barroca con las imágenes y lo que es la cofradía antigua, la cofradía todavía de los disciplinantes y de la Veracruz. En 1659 se le añade la imagen de Nuestra Señora del Buen Fin y ya la cofradía de la Veracruz va abocada hacia los tiempos modernos, es decir, hacia las procesiones inspiradas por la Contrarreforma tridentina. Los disciplinantes van a quedar ya casi como reliquia hasta que en 1777 Carlos III los suprime totalmente y únicamente se conservan en algunas zonas apartadas, como ha sido en Valverde de la Vera. Las imágenes van a permanecer allí y por suerte se van a escapar de los graves sucesos que van a ocurrir en el convento de San Francisco durante las ocupaciones francesas de Cáceres, en que parte de su patrimonio va a ser quemado, y durante la peor todavía, la de 1823, con la entrada del empecinado en Cáceres, que mete fuego a todo el convento de San Francisco. Las imágenes durante la guerra, como sucedió con la Virgen de la Montaña durante la Guerra de Independencia y la Guerra Civil, van a ser trasladadas durante la Guerra de Independencia al convento de Santa Clara y allí van a permanecer refugiadas. Todas estas imágenes, cuando en los tiempos de guerra, pues de las ermitas y de la serie de edificios fuera de la población, lo que hacen es recogerlas, retirarlas y refugiarlas en varios templos. Por ejemplo, el Cristo del Amparo, durante también la ocupación francesa, por documentos encontrados que estuvo recogido en la ermita de la Soledad. Pero en 1835, con la desamortización, se cierra el convento de San Francisco, los frailes son expulsados y la Veracruz se traslada durante 2 años, entre el 35 y el 37, a Santa Clara, donde van a permanecer. En 1837, las imágenes de la Veracruz van a San Mateo y allí van a permanecer pues hasta el día de hoy la cofradía, y esta serie de imágenes, las imágenes que tenía la cofradía, van a ir dispersándose por varios sitios. La del Cristo amarrado a la columna va a acabar aquí en el Espíritu Santo, en 1913. En 1913
la marquesa de Camarena, doña Justa López Montenegro, regala a la Cofradía de la Veracruz la imagen que actualmente procesiona, que era obra del escultor pontificio Francisco Font. La trae de Madrid, esta imagen, con lo cual la antigua, la de Francisco Martín Carrasco, pues ya no tiene uso, ya no tiene utilización en la procesión, va a quedar arrinconada y va a ser desplazada hacia la ermita del Espíritu Santo. Y aquí va a permanecer un tiempo en la iglesia y otro tiempo arrinconada. En el año 1980, cuando cobré mi primer sueldo, me compré una cámara de fotos. Y el primer recorrido en esa Navidad de 1980 fue pues hacer una ruta inspirado pues en Pueblo Hurtado, donde, bueno, pues el libro de la parroquia de San Mateo, en la biblioteca pública, lo había ido escribiendo, entonces no había fotocopiadora, y lo había ido transcribiendo por todos los pasajes más importantes. Hice una pequeña ruta, pues en busca del humilladero, lo que quedaba. Empecé en la fábrica de harinas, seguí en San Francisco, que entonces estaba totalmente ya desmantelada, la iglesia estaba desmantelada, aquel retablo neogótico que habíamos conocido cuando estaban los salesianos había desaparecido, la imagen del Cristo Refugio estaba por el suelo, la imagen de la Dolorosa y otra serie de imágenes que habían traído de Granadilla andaban por allí medio dispersas, puesto que, en fin, no tenía utilidad. Se hablaba de que se iba a convertir en lo que es hoy, justamente, ¿no?, en una sala de actuaciones. Y allí fotografié todas esas imágenes. Y la siguiente pues fue venir aquí al Espíritu Santo. Entonces, bueno, las personas que estaban al cargo vivían al lado, en la casilla esta que todavía se conserva. Estuve hablando con ellos, porque yo, bueno, había venido muchísimas veces, había sido algún tiempo en parroquia, la iglesia, y bueno, y siempre, bueno, pues le tenía bastante devoción al Cristo del Humilladero, y veníamos de vez en cuando, bueno, pues a dar una vuelta y a visitarlo, ¿no? Y yo no recordaba ninguna imagen del amarrado. Entonces les pregunté y me dijeron, sí, hay una imagen allá arriba en el desván. Total, que subí y allí estaba en el desván la imagen del Cristo. Allí arrinconado, arrumbado completamente. Y allí le hice unas fotografías, 3 fotografías, justamente le hice en ese momento. Fotografías que luego me han pedido especialistas de Sevilla para la publicación de una monografía importante sobre la obra de José de Arce. Pues estaba justamente debajo de una gotera. De hecho, bueno, parte estaba ya comido y horadado, en la zona de los pies estaba bastante estropeada ya por la gotera. Lo cogí, lo moví, lo aparté y lo llevé a un sitio un poco más tranquilo. Y otro día vine a hablar con el cura y se lo dije, le digo, mire usted, digo, hombre, esta imagen, bájela usted, porque es una imagen importante, una imagen de calidad, bájela usted a la iglesia. Decía, no, a mí no me gustan, a mí estas imágenes, a mí me gustan las modernas, las Dolor. Digo, hombre, esta imagen y el Cristo del Humilladero. No, si a mí tampoco me gusta el Cristo antiguo, me gusta el moderno. A mí el que me gusta es el moderno. Digo, hombre, bájale usted, digo, por lo menos, hombre, protéjanlo y cuídenlo, ¿no?, esta imagen, ¿no? Y estuve mucho tiempo hablando también con Antonio de Pablo, mayordomo de la cofradía, que por qué no lo incorporaban a los desfiles procesionales, por qué no. Bueno, total, que en el año 95... pues lo sacaron, la Cofradía del Humilladero con gran acierto lo recuperó, lo rescató para las procesiones de Semana Santa, que coincidió además con ese año, en 1995, que yo presenté a los estudios, a los coloquios históricos de Trujillo, un trabajo sobre los 3 amarrados a la columna. El amarrado, el que estamos, que nos ocupa ahora, que es el de Francisco Martín Carrasco. El amarrado que saca la Cofradía de la Veracruz, el Jueves Santo, de Francisco Font, y el tercer amarrado, el que encargó don Esteban Loaiza del Arco, que sale en procesión el Jueves Santo en el Casar de Cáceres. Y en este trabajo apuntaba, dada la gran similitud entre esta imagen y la del Cristo de las Penas, pues apuntaba a José de Arce y también apuntaba a Pedro Roldán. Es la época en que estos 2 grandes artistas están trabajando, puesto que la peste de 1649 había diezmado la población y en ella había aparecido el gran artista Martínez Montañés, de quien tanto depende el estilismo de la escultura andaluza y sevillana, sobre todo, la escultura sevillana en estos grandes momentos. Es una imagen bastante clasicista, ya dentro del barroco, con
un cierto dinamismo que le hace el juego, el movimiento que tiene esas diagonales de los brazos y de las piernas en sentido contrario, un poco como en las columnas salomónicas, que rompe el estatismo que normalmente suelen tener todas estas imágenes de los amarrados a las columnas, que suelen estar fijos, apoyar la columna, e incluso para darle mayor dimensión y relevancia, la columna la hace casi un balaustre, muy pequeñita. Y el rostro, sobre todo, sereno, ese rostro dulce, exento de tanto de esa sangre y de tanto retorcimiento propios de las culturas, sobre todo de la cultura castellana. Años después hubo un investigador sevillano que encontró el contrato que hace Martín Carrasco con Arce. ¿Quién era Martín Carrasco? Francisco Martín Carrasco era un cacereño, hijo de cacereño, nieto de cacereño, que se bautiza el 30 de noviembre de 1627 en la parroquia de San Juan de Cáceres. Y va a actuar de padrino Francisco Martín Ojalvo. Casualidades de la vida, hay muchas casualidades. ¿Quién era Francisco Martín Ojalvo? Pues Francisco Martín Ojalvo era el mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia en el momento que a Tomás de la Huerta se le encarga la imagen del Nazareno, y va a ser el que asuma todo lo que es el contrato y la salida en procesional por primera vez de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y a veces, bueno, pues coincidencias bastante extraordinarias y justamente en esta vida. Su padre, Benito Martín Carrasco, era zapatero y, bueno, además de los oficios de zapatero, de curtidor, pues también llevaba la administración y renta y sobre todo muchos asuntos de la familia de los Moctezuma, con los que tenían ya desde los tiempos del abuelo de Francisco Martín Carrasco, tenían amplia relación y confianza que iba mucho más allá de lo que eran digamos, las relaciones contractuales, sino eran más bien incluso de amistad. De hecho, Francisco Martín Carrasco, cuando él emigra a Indias, apenas cumplido 20 años, antes de llegar a los 21 años, que se embarca como criado, se va a México, allí tiene una larga carrera, tiene éxito, tiene riqueza, consigue riqueza con su trabajo, dinero, hasta el punto de que paga una imagen de su dinero a un escultor de prestigio entonces en Sevilla, como es José de Arce, que estaba trabajando para las grandes obras de fábrica de iglesias, de retablos, etcétera, etcétera. Es decir, que no era un artista incipiente, sino un artista ya completamente consagrado, e incluso manda dinero a su familia para que su familia prospere y para que sus hermanas también se puedan casar mejor, y de esta manera. Desde allí en India se va a encargar de la administración de todas las rentas y los bienes que tenía don Francisco de Moctezuma Torres en Cáceres, y después don Juan de Sanz de Carvajal, el primer conde de la Anjarada, por su mujer, que era una Moctezuma, justamente, es decir, que tienen una relación enorme e inmensa con toda esta familia. En 1681 muere Francisco Martín Carrasco en México, allí deja descendencia, puede seguir la pista de uno de sus hijos, que también tiene alguna relación a veces con Cáceres, aunque no he llegado a saber ni a encontrar ningún documento en que nos vuelva, después de aquella año de 1655, enero de 1656, en que Martín Carrasco regrese a la ciudad de Cáceres, a la villa de Cáceres, entonces a su tierra natal. La tercera imagen del amarrado a la columna, segunda en escultura exenta, es la que don Esteban Loaiza del Arco, un madrileño de Brunete que viene a Cáceres, aquí, bueno, pues desempeña varios cargos en la res pública, entre ellos el de procurador del común, donde gestiona distintos tipos de rentas, distintas transacciones comerciales, lo que eran arrendamientos, pues de rentas decimales, etcétera, etcétera. Viene y hace una cierta fortuna que le permite comprar bastantes propiedades en Cáceres, y también se añade pues a la fortuna que le va a aportar su mujer, que es doña María Lorenzo del Pozo, una casareña
de situación bastante también desahogada en el momento del casamiento. Don Esteban Loaiza, con una serie de cacereños, unos nacidos aquí y otros asentados, residentes aquí, venidos de fuera, pues van a formar una especie de burguesía preilustrada, ¿no? No son los principios justamente de la Ilustración, pero que tienen otras aspiraciones completamente distintas y más novedosas con respecto al resto de los cacereños. Va a tener, pues, en el desempeño de sus funciones, problemas con los corregidores por representar al común. Entonces, don Esteban Loaiza, en sus aspiraciones, va a intentar establecer aquí en Cáceres una escuela de Cristo, a semejanza de muchas que había ya establecidas, bueno, en Madrid la principal, y en el resto de España. La Escuela de Cristo no era un colegio de niños, como algunos han llegado por ahí a decir, sino que era una asociación formada por un cierto número de sacerdotes y también de laicos que intentaban llevar una vida en consonancia, bueno, pues con lo que es la vida de Cristo, a imitación de Cristo, con la práctica de la caridad, la piedad, etcétera, etcétera. Y para ello, de su peculio, paga, va a encargar 3 imágenes. Una, el Señor crucificado, otra del Señor atado a la columna y una tercera de una dolorosa. No se llega a fundar, no sé por qué motivo, no se llega a crear la Escuela de Cristo y don Esteban Loaiza va a tener las imágenes en su casa. Él había comprado la casa en el Adarve de lo que se llama Obra Pía Rocco, lo que los cacereños más mayores conocemos, el primer hospital de la Cruz Roja, y actualmente, desde hace ya bastantes años, desde hace ya 3 lustros por lo menos, es el convento de las hijas de San Vicente de Paúl, donde está el comedor de beneficencia. Pues en ese gran caserón que compra don Manuel de Obando, Manaver, va a tener las imágenes asentadas, pero muere bastante prematuramente en 1783 y la fortuna de la familia, tanto para la viuda como para las 2 hijas, va a cambiar bastante. En esos momentos, cuando dejan los ingresos, las viudas, bueno, quedaban totalmente desatendidas y lo único que les quedaba era, pues, tirar del patrimonio. Va a empezar a vender, pues, parte de su patrimonio, del patrimonio también ganancial, hasta que en 1799 ya decide vender la casa y las imágenes ya no tiene dónde colocarlas. Entonces se las va a ofrecer a la parroquia de San Mateo. El cura de San Mateo aceptaría el crucifijo porque lo quiere colocar en la capilla funeraria de los Andes, que la habían habilitado para sacristía, y en una de las hornacinas grandes no tenía crucifijo, no tenía ninguna imagen para ponerla. Es en el hueco que hoy ocupa el magnífico y grandísimo cuadro de las ánimas, donde está el Cristo que llaman de la Salud, que procesiona también la Veracruz, el Jueves Santo. Pero al final no se va a ir a San Mateo, sino que se van a llevar a San Ildefonso, puesto que se va a hacer cargo de ella la Venerable Orden Tercera de San Francisco, vinculada al convento de San Francisco, y en alguna manera, bueno, pues los laicos de la Venerable Orden Tercera, pues cumplían y asumían un poco, pues, esa función que movió a su marido para intentar establecer lo que es la Orden del Cristo. Allí van a estar, y allí en el año 1800 el obispo don Juan Álvarez de Castro le va a conceder indulgencia a las 3 imágenes en una cartela que permaneció luego durante mucho tiempo en la ermita de las Candelas, cuando se trasladaron allí las imágenes, y que Publio Hurtado llegó a conocer y que describe justamente en su libro de la parroquia de San Mateo y sus agregados. Van a permanecer hasta que en 1835, volvemos a la desamortización, se deshace la Venerable Orden Tercera, los franciscanos son expulsados y la ermita de San Ildefonso pues queda sin uso y sin ocupación. La va a comprar el conde de Adanero, bastante cercano sus intereses a la Iglesia del Espíritu Santo,
donde estamos ahora. Bueno, espérate que no estamos ahora, estamos en el Casar, cállate. Entonces, eso ya no lo cuento. La va a comprar el conde de Adanero para con su importe restaurar la ermita del Espíritu Santo, justamente, que también estaba en práctica ruina. Y las imágenes se van a trasladar a la cercana de las Candelas. Y allí van a estar algunos pocos años. El Cristo del Refugio y la Dolorosa se van a llevar con otra serie de imágenes al convento de San Francisco, cuando en 1847 se traslada desde Santo Domingo el Hospital Civil. Y allí van a estar inventariadas y relacionadas las imágenes y expuestas públicamente. El Cristo del Refugio. Sin embargo, la imagen del amarrado a la columna va a permanecer en las Candelas, se va a quedar en las Candelas. No son de las imágenes que se llevan al nuevo hospital en San Francisco. Y allí va a estar hasta que en 1872 los casareños se la van a pedir al obispo para procesionarla. Se la quieren comprar a la parroquia de San Mateo. Y entonces, en febrero de 1872, Pedro Sánchez Jiménez, mayordomo entonces de la Cofradía de la Veracruz, viene a Cáceres y paga la parroquia de San Mateo, desde la Limona, y se la llevan al Casar. Y desde entonces, desde el año, me imagino que ese mismo año, estamos ya en los preliminares de la Semana Santa, pues en ese mismo año pues saldría en procesión por primera vez en el Casar para sustituir una antigua imagen que tenían, que decían que movía a muy poca devoción. Eso de las imágenes que mueven a muy poca devoción y las empiezan desterrando es una pena, porque también se ha perdido parte del patrimonio en no conservarlas, tanto la antigua como la moderna, y que temían que se les quebrase por el mal estado en que estaba esta imagen. Yo, cuando estuve haciendo lo del libro de la Pasión, me senté en muchas mesas camillas buscando algunas de estas imágenes que habían desaparecido y se habían ido desperdigando por algunos lugares, y allí coincidí con la nieta de este Pedro Sánchez Jiménez, sentada justamente en su casón, una de las casas más notables que hay allí en el Casar. Y allí sentado con ella, y me estuvo la señora contando de cómo su abuelo había venido con las carretas que usaban pues para las labores del campo, ¿no? Habían venido a buscar a Cáceres, la habían llevado, se habían llevado esa imagen, y cómo años después habían repetido otra vez la historia con el Señor de los Naranjos, es decir, la imagen de la oración del huerto, también de la cofradía de la Veracruz, de la que ya hablamos también el año pasado. ¿De quién son estas imágenes? Estas tres imágenes, pues de José Proenza. ¿Quién es José Proenza? José Proenza es un escultor, arquitecto. Arquitectos se llaman también a los que realizaban los retablos, no solamente arquitectos de obras civiles o de lo que conocemos como obra de arquitectura actualmente. Nacido en Elvas y que va a trabajar por diversos lugares. En la capilla del claustro, del Cristo del Claustro de la Catedral de Badajoz, hay una Dolorosa exactamente igual que la que estuvo en San Francisco, justamente de José Proenza. José Proenza va a venir aquí a Cáceres, se asienta en Cáceres, aquí nacen algunos de sus hijos, se va a establecer en Cáceres, y desde Cáceres pues va a empezar a trabajar por bastantes sitios donde se le ha podido seguir el rastro en bastantes poblaciones. Y además, de hecho, Proenza tenía una gran amistad con don Esteban Loaiza del Arco, hasta el punto que don Esteban Loaiza llegó a padrinar a algunos de sus hijos. Y es lógico que se la encargara, porque además estilísticamente son exactamente iguales que la imagen de San Benito que se conserva en la Capilla de la Paz, que esa sí está documentada como de José Proenza, y los rasgos suyos son justamente los típicos de la escultura portuguesa, esos tipos de rostros mucho más macilentos. Bueno, pues en resumen, esto es un poco la historia de estas tres imágenes que, por suerte, las dos antiguas y la moderna, que se conservan y que han llegado a nuestros días y que siguen cumpliendo con la finalidad para las que fueron encargadas y creadas, que es la de su salida procesional el Jueves Santo, porque además, coincidencia que también el amarrado de Martín Carrasco sale
el Jueves Santo por la noche en la procesión del Santísimo Cristo del Humilladero.